y bueno, es realmente desolador, muy, muy, muy complicado y muy, pues, desilusionante, muy doloroso escuchar, porque vienen a mi mente muchas imágenes que han estado, que seguramente las has visto, que circulan en redes sociales, y me vinieron a la mente tres temas, eh, y los voy a poner, y ahorita si quie los voy a poner sobre la mesa, y si quieres nos vas comentando cuáles son tus reflexiones. La primera es, ¿tú crees que existe fuerza en el Estado para poder solucionar, estos graves problemas? Si la fuerza del Estado, o ya de plano el crimen organizado ha sobrepasado a la fuerza del Estado. Número 2, tú hablabas ahorita si existe complicidad, ¿tú crees que hay esa complicidad, existe un pacto o es coincidencia únicamente de objetivos? Que pareciera, que trabajan por encargo, pero de repente ve uno también que muchos, eh, incluso candidatos del partido en el poder actualmente, pues han sido también sacrificados y han pagado las consecuencias del crimen organizado. Y la última, es un poquito el parámetro histórico. Tú eres un conocedor del tema y has estado involucrado en estos temas pues, desde hace bastante tiempo. En el contexto histórico, lo que estamos viviendo hoy, ¿existe algún precedente o esto es algo que nunca se había experimentado antes? El nivel de fortaleza que tiene el crimen organizado versus la capacidad del Estado. ¿Cuáles son tus reflexiones? Sí, en el orden que quieras. Sí, mira, yo creo que definitivamente el Estado es mucho más fuerte que las organizaciones criminales, ¿eh? Eso no me cabe la menor duda. Eh, el problema comienza con la falta de voluntad de este gobierno para combatirlos. O sea, sí, además, porque aquí o sea, el controlar al crimen organizado, debilitarlo, quitarle sus fuentes de negocio, desarticular a sus grupos más violentos, a las células que ejercen la violencia en las comunidades, etcétera, ciertamente no es un proceso fácil. Pero en esta lucha, y no todo es fuerza, no es decir, los señores tienen 100,000 soldados o 50,000 sicarios y el ejército tiene 100,000, entonces el ejército, o sea, no se trata de digo, de una guerra abierta, es lo que importa en primer lugar es la voluntad del Estado para decir, yo no comparto el poder público porque yo soy la única autoridad electa legítimamente con la capacidad de ejercer la fuerza para que todo mundo cumpla con la ley y la fuerza se usa cuando hay casos extremos. Entonces, una vez el que se tiene la voluntad política de contener al crimen organizado, lo que tienes que hacer es utilizar de la mejor manera, con mucha más inteligencia, toda una estrategia para desarticular a las organizaciones criminales y los recursos del Estado en gente, en armas, en información, en estrategia, en recursos sociales o políticos, en distintos tipos de políticas, evidentemente son mucho mayores y más eficaces para desarticular organizaciones criminales. No es fácil, pero en este sentido, yo creo que sí, no hay que dudar que el Estado mexicano tiene muchos más recursos para poder, primer lugar, contener el crecimiento de estos señores. Segundo lugar, para irlos desarticulando y acabando haciendo justicia contra ellos, porque tienen muchos recursos de todo tipo. O sea, lo primero que habría que hacer es contenerlos, segundo, debilitarlos, tercero, hacer muchas otras cosas para que no vuelvan a generarse este proceso de expansión de la criminalidad.
este, pero así puestos ya incluso en términos de gentes y armas, también el Estado mexicano es más poderoso. Yo creo que lo grave que hemos visto en este sexenio es que, mira, con todos los defectos del mundo que le podamos encontrar al gobierno del presidente Calderón, lo que se hizo fundamentalmente fue fortalecer al Estado para que el Estado estuviera en capacidades de decir, señores, yo no voy a compartir el poder que me da la sociedad con una banda de criminales o con muchas bandas de criminales que por la fuerza quieren someter a la sociedad y quieren realizar sus actividades. Y que para poder hacer esa actividad delictiva en contra de la sociedad, capturan a las instituciones del Estado. Debiera ser intolerable para el Estado, y cuando digo el Estado es el gobierno federal, son los gobiernos estatales, son los gobiernos municipales, son los legisladores, los congresos, son los partidos políticos, que el crimen organizado, por ejemplo, en el caso de Marabatío, haya asesinado a los dos candidatos principales, al de Morena y al del PAN, en menos de un día, para mandarle el mensaje, señores, hagan su jueguito, pero yo mando. Y si quieren, yo mato a los dos candidatos el mismo día para dejarles bien en claro que en este municipio lo que vale es el poder de las armas. Y la reacción fue de vergüenza del Estado. Nadie protestó, nadie hizo nada. O sea, debió de haber una respuesta contundente de parte del Estado para decir, a ver, señores, nosotros no vamos a permitir que el narco sea el que decide quién va a gobernar en este país en los municipios. Pero no, nadie dijo nada. Hubo dos por ahí, tres declaraciones, una muy buena, fuerte de Rubén Moreira, pero casi fue la excepción. Este, entonces, lo que tiene que hacer el Estado y lo que fue lo que hizo Felipe Calderón es demostrar la voluntad del Estado, decir, yo voy a recuperar lo que es del Estado. Me va a costar trabajo, voy a instrumentar las mejores políticas, las mejores estrategias. A veces te puedes equivocar, puedes fallar, pero lo que primero que tienes que mandar es el mensaje: el Estado no va a tolerar que el crimen organizado se apropie de las instituciones del Estado. Entonces, lo que yo veo muy grave en este gobierno, y paso a la segunda pregunta, al segundo comentario, que si hay pactos o que hay coincidencia de objetivos. Mira, yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que ha habido, por desgracia, situaciones en donde claramente el crimen organizado participa, interviene en los procesos electorales en colusión y invitación de Morena o de otros partidos políticos. Morena no tiene el monopolio de esto, ¿no? Porque esto se viene dando desde hace muchos años, y antes era con gobiernos priistas y con gobiernos panistas y perredistas y ahora morenistas. El crimen organizado no tiene preferencia política, tiene objetivos muy claros de depredar a la sociedad. Y si Morena o el PAN o el PRI se le ponen de modo para decir, vamos haciendo juntos el negocio, se alían con ellos. Y si se sienten traicionados por el morenista, por el priista, por el panista, eliminan y no se tocan el alma, ni les importa de qué partido es. Y por eso te digo que sí hay evidencias de pactos, de gobernadores, de presidentes municipales que creen que la vía para gobernar sin conflictos es pactar con los criminales, o decirle, el otro día en el Congreso del Frente Cívico,
una de las participantes del Frente Cívico comentaba que en Sinaloa, los partidos políticos le pedían a los precandidatos que fueran a pedirle permiso al jefe de la plaza del crimen organizado para ser candidatos. O sea, ¿te imaginas que el líder del partido no mencionó qué partido, pero le decía a los precandidatos, vayan y pidan permiso y tráiganme la autorización del Mayo Zambada de que ustedes pueden ser candidatos? O sea, a ese nivel de sumisión y de complicidad y de pacto con las organizaciones criminales, vayan y pidan permiso. Entonces, la creencia de que a través de un pacto con las organizaciones criminales puedes controlar y hacer más, digamos, fácil o vivible la situación de tu estado, de tu municipio, pues nada más volteen a ver Guerrero, de cómo estos señores pudieron haber llegado con la complicidad del gobierno, del senador Salgado o de gobernadores previos, etcétera, y llega un momento en que ya no le hacen caso a ningún acuerdo ni a ningún compromiso, porque lo que les interesa a estos señores es ampliar y profundizar sus ganancias a través de robos, de extorsiones, de todos los delitos que sabemos. Entonces, si en algún momento la autoridad con la que pactaron, se les pone al, oye, te estás pasando la raya, ya no extorsiones tanto, ¿sabes qué? Si no estás de acuerdo, te mato. Entonces se someten y se acabó el problema. Y aquellas autoridades que quizá con ingenuidad en algún momento pactaron creyendo que esa era la manera de que esto fuera vivible, pues se dan cuenta tarde o temprano que los señores ni tienen palabra, ni tienen límites y que lo único que les interesa es ampliar su dominio y que si hay alguna resistencia, algún desacuerdo, pues simplemente vuelven a usar la violencia y eliminan. Y entonces, en la estadística, por ejemplo, que nos presenta Data Cívica en 2023, que nada más hubo elecciones en el Estado de México, pero la violencia estuvo durísima en Guerrero, en Guanajuato, en Zacatecas, en Veracruz. ¿Por qué? Pues porque son expresiones, esos ataques a regidores, a síndicos, a alcaldes, a exalcaldes, a policías, etcétera, pues de que no están cumpliendo con el pacto o se están oponiendo y entonces los eliminan. Entonces, la creencia de que los pactos son una vía para darle gobernabilidad es una falacia y es un engaño y es terriblemente ineficaz. Entonces, por desgracia, hay políticos de los tres y de los cuatro partidos, de todos los partidos, que creen en que es posible, que son posibles esos acuerdos, pero son necesariamente acuerdos temporales, muy frágiles y que se rompen sin ningún problema en cualquier momento. Y eso deriva en más violencia contra las autoridades. Entonces, pues yo creo que aquí el, lo que hay que hacer es conciencia en la clase política, en los partidos, de que no hay solución fácil y que las soluciones no pasan por el pactar con las organizaciones criminales. Quien lo crea, pues realmente está equivocado, la experiencia lo ha demostrado y tarde o temprano se dan cuenta, digo, a lo mejor hay algunos políticos muy hábiles que pues a la hora que pactan deciden convertirse en parte de ellos y entonces ya dejan de ser autoridades y ya son criminales, que también se ha dado el caso, ¿no? Entonces, y eso es tristísimo y gravísimo que se tolere desde los partidos políticos y desde el gobierno federal.
No sé, y había un tercer Sí, tema, ¿me lo había recuerdas, por favor? el último tema era la perspectiva histórica, si el nivel de desgobierno y de actividad criminal pudiera haber algún antecedente histórico. Yo particularmente, que ya peino canas, no necesariamente lo veo. Me parece que esto es lo que estamos viviendo es, como bien mencionas, es un descenso al infierno, que es un infierno al que no había yo visto o vivido, pero es Sí. posible que generaciones anteriores, si tú eres conocedor y has estudiado este fenómeno, que ya no sé si es fenómeno, Sí, pero mira, bueno. mira, la actividad criminal siempre requiere un nivel de protección de los políticos y de las policías, de los ministerios públicos. Siempre, o sea, yo que me metí a estudiar el asunto del narco, te platico así, digo, esto lo pueden encontrar en el libro porque platico la historia. La relación entre política y crimen organizado es, la voy a simplificar para efectos de que se entienda mejor, es más compleja, pero ha vivido básicamente tres etapas y es probable que estemos entrando en una cuarta etapa. Porque, a ver, la matriz y digamos el origen más relevante del crimen organizado en México ha sido el narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque es un negocio terriblemente rentable. Y el narcotráfico en México que se empieza a desarrollar cuando prohíben a las drogas, o sea, cuando no son prohibidas las drogas, pues no hay problema, porque la cocaína era un producto legal que se vendía en las farmacias, en jarabes para quitar la tos, etcétera, pero en algún momento en todo el mundo se prohibió la cocaína, se prohibió la marihuana, y esto en el caso de México fue en los años 20 del siglo pasado, en 1926. Entonces ahí propiamente los que vendían y cultivaban marihuana y coca y heroína, pues se volvieron narcotraficantes, fuera de la ley. Entonces, las primeras grandes empresas del narcotráfico en México en el siglo XX, o sea, en 1920, los 30, las organizaciones criminales estaban dirigidas y sus dueños eran generales del ejército que se hicieron que fueran gobernadores sobre todo del norte, el gobernador de Sinaloa, el de Baja California, el norte, el de Chihuahua, el de Sonora, eran narcotraficantes, tenían sus propias organizaciones. Es decir, el narcotráfico no fue una actividad delictiva fuera del Estado. El Estado, a través de estos generales gobernadores, eran los dueños del narcotráfico. El narcotráfico nace dentro del Estado mexicano y es el Estado mexicano, a través de estos gobernadores generales de la revolución, quienes fueron los principales y los primeros narcotraficantes en este país. Bueno, segunda etapa de la relación, o sea, la relación entre narco y Estado fue así, así nació. Nació dentro del Estado y el Estado era el dueño del negocio. No formalmente todo el Estado, pero a través de estos gobernadores. En algún momento, que no queda claro, porque pues, nadie escribe sobre documentos o ponen documentos públicos cómo fue el proceso en detalle, estos gobernadores dejaron de ser, y estos generales dejaron de ser narcotraficantes, se deshicieron de ellos, y el negocio del narcotráfico pasó de estos generales a particulares, todos fundamentalmente sinaloenses. Y ellos, digamos que privatizaron las empresas del narcotráfico que tenían los gobernadores, se las quitan y se las entregan
pues a los operadores de los gobernadores. Y entonces, fundamentalmente lo que quedan son las primeras organizaciones privadas del narcotráfico que van del finales de los 40 hasta 1989. Y entonces, pero el Estado no crean que se deshizo del negocio, ni se desentendió de él. Simplemente le era intolerable que los gobernadores fueran los narcotraficantes. Es decir, no, el negocio del narco que lo hagan los narcotraficantes, pero los generales y los políticos no pueden ser narcotraficantes. Entonces, hay esta otra etapa de relación que va de finales de los 40 a finales de los 80, en donde el Estado a través crea una organización que se llama la Dirección Federal de Seguridad, que fue el antecedente del CISEN. La Federal de Seguridad era la policía política del país, que administraba, que digamos que actuaba como el consejo consultivo y el consejo directivo de las organizaciones del narco, que eran de los ya narcotraficantes de Sinaloa. Así como, por ejemplo, a todos los sindicatos de la época de Fidel Velázquez, todos los sindicatos, si querían que no te reprimieran y que tuvieras beneficios, etcétera, tenías que estar en la CTM. Y para controlar a la CTM tenías a un líder histórico sindical que era el hombre fuerte, que era Fidel Velázquez, y a Fidel Velázquez se le controlaba desde el gobierno, desde la Secretaría del Trabajo. Entonces, la Secretaría del Trabajo controlaba todos los sindicatos que estaban agrupados en una corporación que era la CTM. Lo mismo hicieron con el crimen organizado, le dijeron a los narcos, ustedes organícense en una sola corporación, que era la Corporación de Sinaloa, díganme quién es el líder y la agencia del Estado mexicano que va a ver que se cumplan los acuerdos y se controle todo mundo, es la Federal de Seguridad. Entonces digamos que el Estado en esa segunda etapa se hizo socia de los narcotraficantes, pero además mantenía el control directivo del negocio. Los narcos le daban dinero a la Federal de Seguridad, le daban dinero a las policías judiciales estatales, le daban dinero al ejército, en fin, repartían el botín del narcotráfico y todo ese acuerdo de convivencia era regido e instrumentado por la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, digamos que es una segunda etapa en donde el gobierno es el socio mayoritario que tiene el control del negocio, pero el negocio lo controlan y lo operan privados. Y era básicamente una corporación monopólica de la producción y exportación de marihuana y heroína, fundamentalmente esas eran las dos drogas. Luego en los finales de los 70, principios de los 80 empiezan también con la cocaína. Y entonces esta es una segunda etapa de la relación entre el Estado y las organizaciones criminales. El negocio te lo permito, yo lo controlo, te caes con una buena parte de las utilidades acá para nosotros y vivimos en paz. Ese acuerdo y ese periodo digamos que de estabilidad en la relación se destruye por varias razones a finales de los 80, deja de operar. Y esto, o sea, ¿por qué se acabó ese pacto? Fue porque en 1985 se sentían tan poderosos señores de la corporación del narco en Sinaloa, que en donde los líderes eran básicamente tres grandes capos: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Doneto y Rafael Caro Quintero. Y se les ocurre
matar a un agente de la DEA, conocen muy probablemente la historia. En 1984, este agente de la DEA, Kiki Camarena, eh, se da cuenta, gracias a un piloto de la Secretaría de Agricultura, que volando en una avioneta, porque el señor este piloto se dedicaba a fumigar campos, se encuentra un rancho como de 8 o 10 mil hectáreas en Chihuahua de marihuana, y pues le espanta el rancho de marihuana, y en vez de decirle a la Procuraduría General de la República que había un macro rancho de marihuana en Chihuahua, dijo, no, pues estos no van a hacer nada o me van a matar a mí. Entonces fue y le dijo a un agente de la DEA. La gente de la DEA fue y constató lo del rancho, y entonces hicieron, dieron a conocer la noticia desde Estados Unidos, de manera que acá México no, pues, no se podía hacer tonto con que pues no sabía, y entonces pues tuvieron que ir a destruir al rancho, y pues ahí Caro Quintero perdió mucho dinero con la destrucción de 10,000 hectáreas de marihuana. Ha sido una cantidad bestial de millones de dólares que perdió ahí Caro Quintero. Entonces, se le hizo fácil, secuestró a Kiki Camarena y al piloto, los torturaron, los mataron. Y la reacción en Estados Unidos fue brutal. Se enojaron terrible contra como nunca lo habían hecho, y entonces dijeron, queremos las cabezas del cártel de Sinaloa en venganza o como justicia por el asesinato de nuestro agente. Y fue tal la presión al grado, fíjense, o sea, porque primero secuestraron a Kiki Camarena, la gente, y la embajada, el embajador John Gavin, le decía a México, oigan, secuestraron a uno de nuestros agentes. Sí, sí, lo vamos a buscar, no te preocupes. Y pasaban los días y no aparecía el señor, y el embajador insistía, oigan, nuestro agente, sí, sí, no te preocupes. En la Procuraduría se hacían tarugos. Entonces, ¿saben qué hizo Estados Unidos? El presidente Reagan cerró la frontera. Un día amaneció la frontera México-Estados Unidos, todos los puertos fronterizos cerrados. Y entonces fue cuando el gobierno de Miguel de la Madrid reaccionó, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué cierran la frontera? Pues porque llevamos varios días pidiendo que hagan algo para rescatar a nuestro agente y les vale gorro. Y si no es con estas medidas, ustedes no reaccionan. Pues no dieron con el agente, total al mes lo encuentran torturado y asesinado, y de esa manera pues vieron en el gobierno de México, se dieron cuenta que Estados Unidos iba en serio con que o me atrapas a los asesinos o no te la acabas, porque ya nos habían cerrado la frontera. Entonces en cuestión de días atrapan a Doneto y atrapan a Caro Quintero. El que tardó más tiempo en ser detenido es Miguel Ángel Félix Gallardo. 4 años todavía el subprocurador de la del que atacaba a los narcos, Guillermo González Calderoni, lo prosiguió protegiendo 4 años. Pero bueno, el caso es que digamos, se decapitó a la corporación del narcotráfico, a los tres grandes líderes, y por otro lado fue tal el escándalo de la protección que le daba la Dirección Federal de Seguridad a los narcotraficantes, que salió a la voz pública que en realidad la Federal de Seguridad era ese consejo directivo del narcotráfico en el país. Entonces Miguel de la Madrid dijo, hay que cortar el mal de raíz, y desapareció a la Federal de Seguridad. Entonces se acabaron las dos cabezas que hacían posible ese acuerdo de convivencia entre el Estado y los narcotraficantes. Esa fue la segunda etapa. La primera, el Estado era el dueño. La segunda etapa, el Estado y los narcos eran socios con mayoría
de acciones del Estado y control directivo de parte del Estado. El Estado les ponía las reglas y los otros tenían que cumplir. ¿Por qué era posible ese pacto? Cuando les digo que los pactos no funcionan, porque en aquel momento el sistema político era monolítico. Lo que decía el presidente se cumplía en toda la clase política, en todos los niveles de gobierno. Era ese presidencialismo rígido, autoritario, monolítico, y si el presidente vía la Federal de Seguridad disciplinaba a todos los policías del país, al ejército, etcétera, y cumplía con el pacto. En el caso de los narcotraficantes estaban todos organizados en una sola corporación, y si alguien se quería salir del huacal, los mismos Caro Quintero, Doneto, Félix, se encargaban de disciplinar a los narcos. Era un cártel monopólico. Por eso se podía, digamos, operar el que todo mundo cumpliera los acuerdos que se definían cupularmente. Ese acuerdo se rompe y desaparece porque se descabezan a los dos componentes del pacto, a la DFS y a la corporación monopólica del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la tercera etapa de la relación entre el Estado y las organizaciones criminales? Además, en esto que sucede a finales de los ochentas, en concreto, esto acaba de desmoronarse cuando meten a la cárcel a Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. Lo que pasa es que esa gran corporación monopólica del narco se divide y se reparte y se forman 6 carteles. El cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Colima, que eran los Amezcua, el cártel del Golfo, el 5 más el de Sonora y Caborca. Ahí está otro pequeño cártel que funcionó un ratito. Entonces, estos 5 o 6 carteles, que son los que ya nos suenan más familiares, los Arellano Félix en Tijuana, los Carrillo en Chihuahua, el Mayo Zambada y el Chapo en Sinaloa, etcétera, sigue necesitando de acuerdos con el Estado. Y como ya no hay posibilidad de hacer un acuerdo nacional con la Federal de Seguridad, porque ya ni existía, lo que se pasa es a establecer una relación entre los gobiernos locales y las autoridades federales en los estados, por ejemplo, el delegado de la PGR, el gobernador, la policía judicial estatal, etcétera, con el narco. Pero, o sea, lo que antes fue un pacto nacional se traduce en muchos pactos regionales estatales, pero con una gran diferencia, que ahora quien pone las reglas de los acuerdos regionales son los criminales. ¿Y saben por qué? Porque una de las consecuencias del pacto de los 40 años DFS, Corporación Monopólica, es que quien realmente mantenía a las policías municipales y estatales y judiciales era el narco que los sobornaba. Entonces, en realidad, lo que hizo el Estado mexicano como una de las consecuencias más graves de ese periodo de acuerdo es que le entregó al crimen organizado el control de las fuerzas del Estado, es decir, de las policías municipales, estatales y judiciales, al crimen organizado, que era quien les daba el complemento de sueldo. Los policías en México, ustedes saben, siempre han ganado una miseria. Entonces, para tenerlos contentos y que no hicieran borlote, el narco les completaba el salario a todos y les daba una compensación salarial, digamos. Entonces, se imaginan ustedes, ya en los 90, cuando está el cártel de Tijuana,
o el de Juárez, o el de Sinaloa, y que para seguir operando, los Arellano Félix le dicen al gobernador de Baja California, ¿sabes qué, maestro? Yo necesito que no me estorbes y que tus policías se caigan. Oiga, no, que no estoy de acuerdo, pues podrás no estar de acuerdo, pero dime cómo vamos a negociar un pacto si tu policía municipal y tu policía estatal no es tuya, si no es mía, yo la pago y todos son leales y fieles a mí, no a ti. Entonces, los gobernadores estaban indefensos frente a las organizaciones criminales de sus estados. Entonces, quienes empezaron a poner las reglas del juego de la convivencia y de la protección en el ámbito regional fueron los narcotraficantes. Y así es como llegamos a 2006 cuando estalla esta bronca con Calderón, en donde los estados pues eran los que mandaban en muchos estados. Entonces, como ves, Alejandro, esta es un poco la historia de cómo el estado pasó de dueño y a socio minoritario y en algunos casos a empleados. ¿Y qué es lo que digo que puede haber una cuarta etapa? Es en donde este proceso de control, que era el control de las policías y de los ministerios públicos, era lo único que les interesaba. Ahora ya no se contentan con eso, ahora les interesa apropiarse de los alcaldes y de los gobernadores, porque también les interesa quedarse con los recursos públicos, con los presupuestos. Muchas organizaciones criminales tienen empresas constructoras y obligan a los presidentes municipales y a los gobernadores a entregarles la obra pública a constructoras del narco. Entonces, en este sentido, a lo que vamos es a un proceso ya no solo de control de algunas partes del Estado, como eran las policías y los ministerios públicos, sino ahora se quieren quedar con todo el gobierno estatal, se quieren quedar con todo el gobierno municipal y si los dejamos, seguramente lo van a lograr. Entonces, depende de cómo se plantee la política el próximo sexenio, si se frena la embestida del narco contra las instituciones políticas o si les vamos a seguir dando carta blanca. No sé si No, esto da una bueno, idea de cómo ha evolucionado esto. interesantísimo. De verdad, te podría hacer, yo creo que un libro nada más contando esta historia, que sí sé, es una sección importante de tu libro, el cual leí hace algunos años.